La unidad 2 correspondiente a tratar de dar cumplimiento al resultado de aprendizaje. El estudiante diseña, calcula e interpreta diseños experimentales para estimar diferentes factores con la utilización de software estadístico. Para ello, entonces, empezaremos con el primer diseño experimental. Hay 3 diseños clásicos de los cuales derivan otras formas de diseño. Estos diseños clásicos son el diseño completamente al azar, diseño bloques al azar y el diseño cuadrado latino. ¿Qué cosa es el diseño ya en sí? Es la forma de distribuir las unidades experimentales en el campo o en la situación experimental que se presente, porque también puede ser uno de los escenarios un laboratorio, un invernadero. Pueden ser también procesos. ¿Qué es lo que buscamos? Nosotros queremos probar como investigadores diferentes tratamientos. Ya en la parte de el curso anterior, cuando estudiamos pruebas de hipótesis, habíamos comparado 2 grupos como máximo. La muestra A que proviene de la población 1 versus la muestra B que proviene de la otra población. Entonces, máximo 2 grupos. El diseño experimental como herramienta estadística es útil para comparar más de 2 tratamientos. Y como hemos señalado con ustedes, las comparaciones tienen que hacerse en condiciones iguales, sin beneficiar y sin perjudicar a ninguno de los tratamientos. Y vamos a encontrar en la realidad diferentes condiciones. Por ejemplo, si el terreno es homogéneo, el terreno donde vamos a hacer el experimento agrícola, donde se va a comparar, por ejemplo, 4 láminas de riego, donde se van a comparar 3 métodos de preparación del suelo, donde se puedan comparar 5 variedades de alguna especie, por ejemplo, 5 variedades de maíz. Si es que el terreno es homogéneo, entonces no importa dónde se asignen los tratamientos, es decir, dónde caiga cada tratamiento con sus respectivas repeticiones. Sin embargo, si el suelo no es homogéneo, por ejemplo, tiene una pendiente, hay que recurrir a otro tipo de diseño. Y ahí estaremos en presencia del diseño de bloques al azar. Y si el terreno tiene una variación, por ejemplo, de norte a sur y de este a oeste, significa que tiene 2 fuentes de variación, que sería de arriba hacia abajo y de este a oeste, o de norte a sur y de este a oeste. En definitiva, hay 2 variaciones. Y ahí entonces tenemos que recurrir a otro tipo de diseño que se denomina cuadrado latino. Esta información general sobre todos los diseños es para encuadrar y entender de qué se trata. Por tanto, empezamos con el primero, diseño experimental completamente al azar. Se lo conoce también como completamente azarizado, completamente aleatorizado. Se refiere a que se asignan aleatoriamente los tratamientos a las unidades experimentales. Este diseño completamente al azar también se lo conoce como de un criterio de clasificación. Es uno de los más simples que existen. Supone unidades experimentales homogéneas. No tiene estructura. Los tratamientos se asignan al azar a las unidades experimentales. Se estudia el efecto de un factor con varios niveles o combinación de varios factores. Ejemplo,
Se estudia el efecto de un factor con varios niveles. El factor que vamos a estudiar es el riego. Los niveles se corresponden entonces a la lámina 1, lámina 2, lámina 3, lámina 4. Si vamos a estudiar el factor preparación del suelo, los niveles serían preparación tradicional, preparación del terreno con arado con bueyes o puede ser con tractor agrícola, por supuesto. Si vamos a estudiar el factor distancia de siembra en frijol, entonces vamos a tener los niveles distancia 1, distancia 2, distancia 3, distancia 4. Y también puede haber combinación. Si me interesa, por ejemplo, estudiar conjuntamente qué es lo que pasa con el agua y la distancia de siembra. Es decir, tengo dos factores. Es el riego, un factor, y el otro factor sería la distancia de siembra o de plantación. Y lógicamente, cada uno de los factores tiene diferentes niveles. Y ahí entonces tenemos los esquemas factoriales, que también es otra forma de asignar los tratamientos a las unidades experimentales, y lo veremos más adelante. ¿Cuáles son las desventajas de este diseño completamente al azar? La precisión es baja, puesto que no tiene restricciones en lo que se refiere a la ubicación de los tratamientos, ¿no? Como se hace aleatoriamente, no hay ninguna restricción. Toda la variación, lo que nosotros hemos visto, la varianza, esta variación entre las unidades experimentales, se refleja en el error experimental. Esto se ve compensado en parte por el mayor número de grados de libertad que va a tener este diseño. Este diseño es útil en ensayos preliminares, cuando no se conoce mucho, cuando el material experimental es limitado, así como en algunos tipos de experimentos en invernadero y laboratorio, es decir, en condiciones controladas o semicontroladas. Veamos el ejemplo, miren. 4 tratamientos. Los tratamientos aquí para la explicación se identifican con colores. Miren, tratamiento 1. ¿Cuántas veces está repetido cada tratamiento? 3 veces. El tratamiento 2 también lo tenemos repetido 3 veces. El tratamiento 3 también se repite 3 veces. Y el tratamiento 4 también se repite 3 veces. ¿Cuántas repeticiones debemos tener? Recuerden, mientras más repeticiones se tienen, se incrementa la precisión. Pueden darse cuenta que aquí los tratamientos están asignados de manera aleatoria en todo el campo experimental. El campo experimental es donde se va a realizar la experiencia, ¿no? Y si ustedes observan el color del suelo, la imagen de fondo o el recuadro, van a ver que todo es del mismo color, es decir, eso da una idea que es homogéneo. Entonces se ubican o se distribuyen los 4 tratamientos con sus respectivas repeticiones dentro del campo experimental. Es una práctica o una costumbre de los investigadores utilizar 3 o 4 repeticiones. Cuando el número de tratamientos se incrementa, debe utilizarse más repeticiones para aumentar la precisión. Sin embargo, se ha tomado como una práctica ya de tomar 3 o 4 repeticiones. Eso veremos también a lo largo de esta unidad cómo influye. Ustedes ya saben que cuando más se repite, se tiene mayor precisión. El esquema general para este tipo de diseño completamente al azar o para un criterio de clasificación. Miren, tenemos las poblaciones. Desde la población 1 hasta la población K. O sea, pueden ser 5, 6, el número de poblaciones que sean. De cada población se extrae una muestra. Entonces tenemos la muestra 1, la muestra 2,
hasta la muestra M sub K. ¿Qué tenemos a continuación? De la muestra 1, ¿qué hacemos? Tenemos varios valores, ¿no? Un dato, otro dato, u observaciones, varias observaciones, y de estas observaciones se calcula un promedio. Eso fue lo que expuso, me parece, Clever, cuando expuso el ejercicio. Dijo, aquí están los datos, son las repeticiones, y calculamos una media, ¿verdad? ¿Recuerda, Clever? ¿Fue Clever o quién? Ingeniero, fue el compañero Gómez. Ingeniero Sí, usted me confundo. Su nombre es Franklin. Franklin, sí. Siempre me estoy confundiendo con Clever Juncay. Usted es Franklin Gómez. Franklin Gómez. Ok. Entonces, lo que hacemos con la muestra 1, aquí están sus repeticiones y calculamos una media. La muestra 2, repeticiones y su media. Y así para todas. Y de todas ellas, ¿qué vamos a tener nosotros? La media general. Una media general, que es la media de las... Aquí se dice la media de las medias, ¿no? Ya ahora sí lo van entendiendo. Ese es el esquema general. Veámoslo entonces acá. ¿Cómo se estructura el modelo matemático? Porque cada uno de estos diseños que vamos a ver de aquí en adelante tiene un modelo matemático. Es el mismo esquema. 4 tratamientos repetido 3 veces. Podríamos tomar cualquiera de estas unidades experimentales y para el ejemplo vamos a tomar esta, miren. Este rendimiento que obtengo aquí, vamos a suponer que es maíz, que es sembrado. Este rendimiento, ¿a qué será igual? Ustedes ya saben, ya en la unidad anterior ya vimos el modelo matemático. ¿A qué era igual el modelo matemático? Eso está en función de la media general más el error. más el tratamiento que voy a aplicar. Vamos a suponer que aquí vamos a aplicar fertilizante y más otros factores que también inciden. Bien. Por lo tanto, este valor de 200, ¿a qué será igual? Vamos a suponer nosotros que es 120. ¿Qué quiere decir esto? Miren, voy a poner el siguiente ejemplo. A ustedes los mandan a la tienda a comprar una libra de maíz. Bueno, a veces se van de mala cara, ¿no? Y van caminando, llegan a la tienda, compran el maíz, la libra de maíz, y regresan. Pero como van de mala cara, por descuido se les cae una semilla en el camino. ¿Qué pasa con esa semilla? ¿Mm? ¿Han visto que sin darse cuenta ustedes por el camino encuentran plantas algunas plantas de maíz, de frijol? ¿Quién las sembró? ¿Ah? ¿Se han dado cuenta de esto o no? Chicos. Sí, ingeniero. Entonces, miren, esta planta, para que haya germinado esta semilla, haya crecido y tenga flores y fruto, quiere decir pues que tuvo luz, tuvo agua y cayó en un terreno fértil. Muy fértil, poco fértil, pero suficiente para crecer. Entonces, esto tiene un valor, o sea, esta producción. Esto es el valor medio. O sea, no le aplicamos nada, es lo que la planta de por sí produce. ¿Se entiende esto, jóvenes? Necesito que vayamos entendiendo esto porque si no, después se nos complica. No le hemos aplicado nada, cayó esta semilla aquí y crece, ¿no? Pero esto es, no sé, a lo mejor aquí hay una mazorca con 300 granos. Y si nosotros pesamos, a lo mejor tenemos ahí, ¿cuánto? Una media libra, 4 onzas, no sabemos, depende de qué tipo de maíz sea. Pero a eso se refiere la media. ¿Entienden, chicos? Jóvenes. Sí, ingeniero. Díganme sí o no, porque estoy preguntando. Sí, ingeniero, sí se entiende. Exacto, ahí sí. Ahora, miren, ¿qué pasaría si a esta planta le aplico fertilizante? ¿Ah? Lógicamente, que va a producir más, ¿no?
En este caso, el efecto del fertilizante puede ser 60 unidades. Pero no solamente pues depende de lo que la planta de por sí produzca, ¿sí? Este valor, ni tampoco del fertilizante que yo le aplique. Hay otros factores que también inciden en este rendimiento. Y vamos a suponer aquí que los otros factores son 20 unidades. Por lo tanto, miren, este 200 de aquí, que sería el rendimiento, ¿cómo se descompone? 120 de la media, 60, que es el efecto del fertilizante, y 20, que es el efecto de otros factores. Bien. Ahora, esto de aquí, recuerden que esto es una observación. Aquí voy a tener yo la observación 1, la observación 2 y la observación 3 del tratamiento 2. Por lo tanto, voy a ponerle así, miren, rendimiento, y voy a ubicar unos números, unos subíndices. ¿Por qué le pongo 2? Porque se trata del tratamiento 2, ¿verdad? ¿Y por qué el 3? Porque la repetición, esta es la 1, la repetición 2 y esta es la repetición 3. ¿Qué estoy diciendo aquí entonces? Que este es el rendimiento que obtengo en la unidad experimental sometida al tratamiento 2 en la repetición 3. Luego, digo que esto es la media más el efecto del fertilizante, que sería el tratamiento 2, porque estamos hablando del tratamiento 2, más otros factores. ¿Dónde se presentan los otros factores? En la unidad experimental que se le aplicó el tratamiento 2 en la repetición 3. ¿Se dan cuenta de dónde sale el modelo? Ahora, al rendimiento lo voy a reemplazar con Y. Y le voy a poner Y para los tratamientos, la I, y para las repeticiones, la J. La media, miren, está aquí. Con alfa voy a representar a los tratamientos y con épsilon a estos otros factores que no puedo controlar. ¿Se entiende, chicos? Estos otros factores que no se pueden controlar, ¿qué cosas son? Esto es el error experimental, lo que yo no puedo controlar ya dentro del experimento. Y aquí tienen ustedes entonces, ¿qué cosa es cada una? Miren, ¿qué es esto? Observación en la unidad experimental sometida al I-ésimo tratamiento en la J-ésima repetición. Aquí en este caso, ¿qué tenemos? Tratamiento 3 de la repetición, ¿qué? Repetición 2, ¿no? Entonces en este caso, I vale 3 y J 2. Y sería Y en esa forma. Luego tenemos la media de las medias, que es este valor, de aquí, o en este caso lo de acá. Alfa, su I es el efecto del I-ésimo tratamiento, y épsilon es el término aleatorio asociado a la observación Y su I su J. Y a eso se le denomina el error experimental. Hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre el modelo matemático, jóvenes? Por el momento no, ingeniero, de mi parte. Muy bien, Camilo, los No, demás. no, ingeniero. No, ingeniero. No, ingeniero. Ok, quisiera saber si ustedes esto lo van asociando con lo que prepararon. Y estoy más que seguro que lo van entendiendo más, ¿no? Y también se van a ir dando cuenta que posiblemente cuando explicaron alguna cosa no la entendieron bien. Y ahí es cuando ustedes deben preguntar eso que no les quedó muy claro para poderles explicar ahora. Entonces ya tenemos el modelo matemático. ¿Qué cosa es esto? El modelo matemático del diseño completamente al azar. Luego vamos a nosotros ya a hacer los cálculos. Y esta variación, a estos de aquí se le denomina fuentes de variación. La variación total nosotros tenemos que descomponerla. Se debe descomponer en la variación de los tratamientos, ¿sí? Y la variación de los otros factores que no puedo controlar y que se llama error experimental. Es decir, esta variación total yo tengo que descomponerla en estos factores. Al igual que la media, ¿no? Bien.
¿Qué hipótesis nos planteamos aquí? La hipótesis nula se plantea los I tratamientos, los iésimos tratamientos. ¿Cuánto es iésimo? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos tengo hasta ahí? 4 tratamientos. ¿Por qué digo iésimos? Porque pueden ser 4, 5, 6, 3, 8, los que sean. La hipótesis nula es de igualdad. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que los iésimos tratamientos tienen el mismo efecto sobre la variable en estudio. Y la hipótesis nula, en cambio, señala que al menos un par de esos tratamientos van a ser diferentes. Por lo que es lo mismo, no todos los tratamientos tienen el mismo efecto sobre la variable en estudio. Recuerden, jóvenes, en prueba de hipótesis, ¿cómo planteábamos la hipótesis nula? Que la media del tratamiento o del grupo A es igual ¿a quién? A la media del grupo B. Y la hipótesis alterna, ¿cómo planteamos? Que la media Que de la A, media de A es diferente a la de B. correcto, es diferente o es mayor o es menor, ¿verdad? Pero esto fue cuando solo se tienen dos grupos. Pero ahora tengo la media de C. Entonces pongo aquí la media de C. Tengo otro tratamiento, pongo la media de D. Pero para no confundirme con las red se pongo la media 1, tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3 y tratamiento 4. Y cambio acá, en lugar de decir las medias, porque sé que son las medias, en lugar de hablar de las medias, digo tratamiento. ¿Cómo pongo aquí? Tratamiento 1 es igual ¿a qué? Al tratamiento 2 igual al tratamiento 3 Tratamiento 3, igual. tratamiento 4. Eso, así vayan participando, chicos. Al tratamiento 4. Pueden ser 5, 6 tratamientos, los que sean. Y recuerden que cuando son dos, la hipótesis nula se plantea que son diferentes o que es mayor o que es menor. Por lo tanto, aquí cuando son varios, ¿cómo planteo la hipótesis nula? ¿Qué digo? Que por lo menos un par de ellos, cuando digo un par de ellos, puede ser T1 con T2 es diferente, o T1 con T3 es diferente, o T1 con T4 es diferente, o T2 con T3 es diferente, o T2 con T4 es diferente, y finalmente T3 con T4 es diferente. Cuando planteo esta hipótesis, quiere decir que por lo menos un par de esas comparaciones va a ser diferente. Pero es que siempre reitero que es lo mismo que ya hemos visto con ustedes en prueba de hipótesis. Para probar la hipótesis nula, ¿qué dice la hipótesis nula? Que todos los tratamientos son iguales. Se comparan dos estimaciones de la varianza. La varianza entre y la varianza dentro, que también ya expliqué en la unidad anterior, que era esta de la varianza. ¿Se acuerdan lo de el ejemplo de los pollitos? ¿Ya? Ahora, partiendo de este modelo matemático, de este diseño completamente al azar, para el cálculo, nosotros tenemos que descomponer la varianza, y a eso se le denomina análisis de varianza. ¿Descomponerla en qué? En la fuente de variación, que es la media, más la fuente de variación de tratamientos y más la fuente de variación del error experimental, lo que no se puede controlar. Y generalmente la media, este valor no se pone en la tabla. Y miren aquí, tenemos la fuente de variación de tratamientos y la fuente de variación del error experimental. Y finalmente el total. ¿Estos cómo se llaman? Estos componentes del modelo matemático, fuentes de variación. Que en este cuadro no se hace constar la media. Se podría hacer, pero no es necesario. Ahora, ¿qué más tiene esta tabla? Miren, ¿de qué se compone? De las fuentes de variación, las tenemos aquí, los grados de libertad, la suma de cuadrados y los cuadrados medios. Y finalmente tenemos que llegar, ¿recuerdan cuando yo les dije la relación F? ¿Cómo calculábamos la relación F? ¿Ah? Era estas variaciones, ¿se acuerdan? ¿Cómo quedaba? La variación entre, la variación dentro sobre la variación entre. Exacto, que en este caso entonces
tenemos la variación entre tratamientos y dentro de tratamientos, que sería el error experimental. Por eso se divide aquí el cuadrado medio de tratamientos para el cuadrado medio del error. Y para calcular este diseño, entonces tenemos nosotros que llenar esta tabla. Y en eso consiste el análisis de varianza. Y en función de este valor F, nosotros decidimos si rechazamos la hipótesis nula. Si la rechazamos, entonces, ¿qué quiere decir? Que por lo menos dos tratamientos difieren. Y si no la rechazamos, ¿qué significa? Que no hay evidencias suficientes para decir que los tratamientos son diferentes. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿quién está ahí? Está Linda, está... ¿Quién más? ¿Hay ¿Cómo alguno? dijo, ¿No tienen ingeniero? ninguna pregunta al respecto? Bueno. De mi parte no hay, ingeniero. Ahora vamos a ver un ejercicio ya con datos. Miren. Aquí en este ejercicio tenemos que se desea probar el efecto de 5 variedades de frijol con 3 repeticiones o 3 observaciones por tratamiento, ¿no? Bueno, aquí, ¿cuáles serían las hipótesis entonces aquí que planteo? Miren. La hipótesis nula, los rendimientos de las 5 variedades que está aquí de frijol no difieren al 0,05 de significancia. Recuerden que esto es el alfa, que tiene que fijarlo el investigador. Que es lo mismo que plantear que la hipótesis nula, el tratamiento 1 es igual al tratamiento 2, al tratamiento 3, al tratamiento 5. Frente o en contraposición a la hipótesis alterna, los rendimientos de al menos 2 de las variedades de frijol difieren al 0,05 de significancia. Siempre tengo que, como investigador, fijar la probabilidad que estoy dispuesto a aceptar de rechazar una hipótesis verdadera. Ahora, aquí tenemos el campo experimental, miren. 5 variedades. Las variedades están identificadas con T, T1, T1 y T1. Tenemos aquí la repetición 1, repetición 2 y repetición 3, porque cada uno se repite 3 veces. Lo mismo para el tratamiento 2, se repite 3. Y cada tratamiento se repite 3 veces. En el diseño, nosotros estamos diseñando, jóvenes, miren, que las unidades experimentales tienen una longitud o el largo es de 6 metros por 3 de ancho. Y aquí hay entre cada unidad experimental 1 metro de separación. Por lo tanto, el campo experimental tiene 13 metros por 36 o 36 de largo por 13 de ancho. ¿Sí? ¿Qué son estos valores que asoman aquí? El 12, 14, 8, 12. Son los resultados que después de haber sembrado, en este caso las variedades de frijol, se obtienen. Por ejemplo, en esta unidad experimental se ha obtenido 12, acá 14, acá 8, etc. ¿Recuerdan del área de borde? Aquí también tengo que diseñar, tengo que dibujar a escala. ¿Qué estoy diciendo? Que entre surcos se ha sembrado el frijol a 0,50 y entre plantas 0,40. ¿Qué representa esto? Son los surcos, ahí están las plantas y lo que está aquí es el área a evaluar. Por lo tanto, lo que queda afuera es el área de borde. Entonces, miren, todo esto hay que poner cuando se hace un proyecto. Cómo quedan las unidades experimentales y una sola de ellas para ver cómo van a estar ubicadas. Recuerden que cada una de estas, también se llama cada una de las plantas, es la unidad básica. ¿Cuántas plantas entonces aquí se van a evaluar? 2, 4, 6, 8, 10. Por 4 son 40, ¿no? He medido las 40 unidades básicas o las 40 plantas. Y en el caso del tratamiento 1 en la primera repetición, ese promedio es igual a 12. Camilo, le doy la palabra en un momento. Este 12 es el que está puesto aquí, ¿no? ¿Qué cosa es el 12?
el promedio de esas 40 plantas que está acá. Si fuese la repetición 2 del tratamiento 4, escuchen, repetición 2 del tratamiento 4, ¿cuánto sería este promedio? Catorce. 14. 14, ingeniero, sería. Ok. Ahora sí, Camilo, tenía una pregunta. Ingeniero, en lo que sería el cuadro verde serían lo que serían todos los tratamientos, ¿verdad? O sea, de las 40 plantas y la unidad, y en lo que está fuera del cuadro verde sería, por ejemplo, el resto del terreno. O sea, es decir, por ejemplo, en el caso estamos haciendo tratamientos y necesitamos graficar dónde se encuentran ubicados. En ese caso, lo anaranjado sería lo que no se está ocupando y lo verde sería donde tenemos ubicados los tratamientos. A ver, Camilo. Primero que vamos a probar 5 tratamientos o 5 variedades, ¿verdad? 3 observaciones. 5 por 3, eso me da 15. Quiere decir que yo necesito 15 unidades experimentales. Como el terreno es homogéneo, yo las ubico indistintamente, aleatoriamente. Aquí están las 15 unidades experimentales. Las he ubicado así. De acuerdo al sorteo, aquí cayó el T4, aquí el T2, el T5, el T1, ¿no? Esto fue sorteado. Esto es el campo experimental completo, con sus respectivas unidades experimentales. Cuando se diseña, primero hay que ver cómo va a quedar esto y luego lo que está en la parte inferior en la lámina es una sola unidad experimental ampliada. ¿Sí? Por lo tanto, en esta unidad experimental he trazado los surcos y he sembrado. En este caso, ¿cuántos surcos hay? 2, 4, 6. Pero para el área de borde, de lo que hemos analizado ya, voy a dejar fuera este surco y por acá 2 plantas. Y lo mismo acá en la parte inferior, dejo fuera un surco y por acá las 2 plantas. Y lo que voy a medir solamente va a ser esta zona que está aquí, que es el área a evaluar. Aquí hay 40 plantas. Mido la altura, el número de hojas, el grosor del tallo, la producción, el rendimiento, en fin. En este caso estamos hablando del rendimiento. Estas 40 plantas que están aquí, ¿cuánto me han dado en promedio de rendimiento? Y es el valor que está aquí. ¿Lo ven? Si fuese esta unidad experimental, pues ese promedio sería 12. En el otro caso sería 14, en el otro 8. Eso es, Camilo. No sé si le resolví su inquietud. Sí, ingeniero, En el muchas campo gracias. experimental, lógicamente que esto lo vamos a cosechar porque no se va a perder, pero no lo vamos a medir y no va a entrar dentro del cálculo, porque yo estoy sacando un promedio solamente de esta zona, promedio por planta. Si yo conozco el promedio o el rendimiento por cada planta y un promedio, yo puedo extrapolar y decir cuánto voy a tener por hectárea, porque necesito únicamente contar cuántas plantas van por hectárea y extrapolar, ¿no? Bien, seguimos. Y acá entonces tengo un cuadro, resumen. Miren, aquí están los 5 tratamientos, los he identificado con un número. Esta es la clasificación, el tratamiento 1, 2, 3, 4, 5, que también pude haberle puesto así T1, T2, hasta T5, pero bueno, no hace falta, ¿no? Y por acá pongo las repeticiones. Miren, dice que el tratamiento 1, ¿por qué va 12, 19 aquí? Aquí están ordenados. El tratamiento 1, ¿cuánto es el primer valor? En la repetición 2, ¿cuánto es? La repetición 2, 10. Y en la repetición 3, ¿cuánto es? 9. Pero recuerden, jóvenes, ¿de dónde sale este 12? Este 12 es el promedio del área a evaluar en el campo. En este caso nos dio 40 plantas, pero pueden ser 10, 8, 12, 15. Depende del cultivo, depende de la distancia que haya sembrado. Por lo tanto, miren, aquí tengo 40 plantas a evaluar. Ya es una muestra significativa. ¿Sí? Y lo mismo el tratamiento 2. ¿De dónde sale el tratamiento 2? Miren, en la primera repetición, ¿cuánto tengo? 14. En la segunda, 15. 15, Y en la tercera, 12. 12. ¿se entiende? No sé de dónde salen estos datos, ¿verdad?
Entonces tenemos nosotros que irnos apropiando ya de la terminología. ¿Qué es esto que tengo aquí? Total, dice, pero ¿total de qué? El total de las 3 repeticiones de cada tratamiento. ¿Lo ven? ¿Y qué es lo que tenemos acá? Es el promedio de La cada media. tratamiento, que no es otra cosa que este total dividido para ¿cuánto? 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenemos acá? Es el total general, o el gran total también que se le denomina. Bueno, ¿hay algún término ahí, algún valor que no se entienda de dónde proviene? Jóvenes. No, ingeniero. Claro todo, ¿no? Por eso les digo, Sí. y así como estamos viendo esto, nada es difícil, jóvenes. Cualquier asignatura es sencilla, solamente hay que entender la lógica. Es lo que estamos haciendo. Hemos planteado nosotros la hipótesis, en principio, ¿no? La hipótesis nula, que los tratamientos son iguales, los 5 tratamientos. Díganme ustedes, a juzgar por las medias, ¿creen ustedes que son iguales? ¿O creen que se puede rechazar y que alguna de ellas es diferente? Algún par de ellas. A ver, parece ser que entre esta y 12 no hay diferencia, ¿verdad? Parece ser que entre 9 y 10 no hay diferencia. Parece ser que entre 9 y 9,7 no hay diferencia. Pero si yo tomo 9,3 con 13,7, sí hay diferencia, ¿no es cierto? Parece que sí voy a encontrar diferencia. Además, si yo pruebo variedades de frijol, en este caso, es porque entiendo que hay una variedad que va a ser mejor de la que actualmente estoy utilizando. Porque si no, ¿para qué hago el experimento? He visto que el vecino, que en otra ciudad, en otra localidad, hay una variedad de frijol que es fantástica, o sea, produce mucho. Y esa variedad vengo y la pruebo en mi Vilcabamba, en Malacatos, en Gualel, donde sea. Entonces, ¿qué espero siempre cuando se hacen estos experimentos? ¿Qué se espera? Lo que se espera es rechazar la hipótesis nula. Recuerden que siempre se plantea la hipótesis nula para ser rechazada. Porque si yo hago un experimento y todo sigue igual, entonces, ¿qué he ganado? No gano nada. Si mis pollos no se engordan al ritmo que se engordan otros pollos, algo está pasando. Ha sido el balanceado, que ahora ha salido un nuevo balanceado que yo no lo conocía. Entonces, hago el experimento con ese nuevo balanceado. ¿Y qué es lo que espero al final? Que esos pollos con ese balanceado sean más grandes, pesen más. Por eso es el planteamiento que se da de la hipótesis y por qué razón se dice que se rechaza o no se rechaza. En este caso, así solamente viendo, parece que se va a rechazar esta hipótesis, ¿no es cierto? Y si se la rechaza, quiere decir que al menos un par de ellos son diferentes. Y le estoy haciendo notar aquí en los datos que posiblemente estos sean diferentes. A lo mejor, también, estos dos también pueden ser diferentes. Miren, hay una buena diferencia. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto? ¿Qué decimos en la hipótesis nula? Que al menos un par, pero aquí viendo parece que puede ser diferente el tratamiento 3 con el 4 y también el 3 con el 2, ¿no? Parece, ¿no? Eso hay que comprobarlo. ¿Se entiende esto?
Sí, ingeniero, ya quedó más. Sí, ingeniero. Seguimos Sí, ingeniero. entonces. Sigamos. Ahora sí vamos. ¿Qué habíamos dicho entonces? Que el análisis de varianza consiste en llenar esta tabla. Esta tabla se llama análisis de varianza ANOVA, AMBA, ADEVA, en fin. Análisis de varianza. ANOVA, estos son las siglas en inglés. Análisis of varianza. Of variance, perdón. Esto está también, es análisis de la varianza. Análisis de varianza. O sea, lo pueden encontrar de cualquier forma. Y es lo mismo. Y aquí entonces esos son nuestros datos. Vamos primero calculando los grados de libertad. ¿Cuántas unidades experimentales hay en este experimento, jóvenes? ¿Cuántas? 5. ¿Cuántas unidades experimentales hay? 5. No, 15. 15, 15. correcto. Son 5 tratamientos por 3 veces que se repite cada uno, son 15. Recuerden que los grados de libertad siempre se calculan restando una unidad. Por lo tanto, el total, ¿cuánto será? 14. 14. Así de sencillo, miren. Tenemos aquí 15 unidades experimentales. ¿Cuánto es el total? 14. ¿Cuántos tratamientos son? 5. 5. 5 tratamientos. Menos 1. 4. Tenemos 4 tratamientos. 4 grados de libertad para tratamientos. Siempre se resta 1. Si este total es 14 y esto es 4, ¿cuánto me falta aquí? 10. 10. Y ya están calculados los grados de libertad. Recuerden que vamos a hacer el análisis de la varianza, de la variación. Y nosotros sabemos que la varianza, ¿cómo se calcula la varianza? ¿Ah? La varianza es 1 dividido para n menos 1, ¿verdad? Ya los n menos 1 ya los tengo aquí calculados, que son los grados de libertad. Pero esto es multiplicado por la sumatoria de cada observación, perdón, cada observación aquí no es la media, me disculpan, no es la media, menos la media elevado al General. cuadrado, ¿sí? A esto se le llama sumas de cuadrados, que es lo que está aquí. Y los n menos 1 ya están acá. ¿Cómo obtengo entonces el cuadrado medio? Cuando divida estos valores para sus respectivos grados de libertad. Y eso es lo que vamos a hacer, o sea, vamos a calcular varianzas. Recuerden ustedes que esta es la fórmula de la varianza, miren. Pero había una forma alternativa para el cálculo de la varianza, que es esta. ¿Qué tenemos aquí? Miren, que dice que cada observación hay que elevarla al cuadrado. ¿Cuáles son esos valores que hay que elevar al cuadrado? Son estos 15 valores que tenemos aquí. Y luego dice que el total de todo, sumatoria total, ¿cuánto es? En este caso, hay que elevarlo al cuadrado y dividir ¿para cuánto? Para 15. Esto de aquí siempre va a estar presente y a esto se le denomina factor de corrección. ¿Cómo se calcula entonces el factor de corrección en este caso? 166 elevamos al cuadrado y dividimos para 15. ¿Sí? Eso es el factor de corrección. ¿Sí? El gran total dividido para n. ¿Cuánto es? 1837.06. ¿Se entiende eso? ¿De dónde salió este factor de corrección? ¿No? Es esto de aquí. Ahora, para este factor de corrección de aquí, como es la suma de todo, nos va a servir para calcular los tratamientos, el total y el error. ¿Sí? Va a ser el mismo porque es el total de todo dividido para el número de observaciones, 15, ya lo tenemos, es este valor. Entonces ahora nos hace falta calcular este de aquí, que este tiene que ser para tratamientos, para error y para el total. Y el n-1 ya les dije que son ya los grados de libertad, que ya los tenemos acá. ¿Qué nos hace falta calcular entonces? Solamente esto de aquí. Y cuando calculemos este, lo vamos a restar de este y ya está el cálculo. ¿De acuerdo? Vamos para allá. Entonces tenemos, recuerden, ¿cuánto es el factor de corrección? 1837. Ahora, igual como hicimos con los grados de libertad, vamos a empezar calculando la suma de cuadrados totales.
Recuerden que esto ya está calculado, ¿no? Esto es 1837. ¿Cómo calculo esto? ¿Dónde están esos datos? ¿Qué tengo que hacer? Este al cuadrado, más este al cuadrado, más este al cuadrado, más este así, hasta llegar al último. ¿Se entiende o no? ¿Ah? Esto de aquí no es otra cosa que sumar todos estos valores, pero previamente elevados al cuadrado. Y ahí lo tienen, suma de cuadrados de totales, ¿a qué es igual? Todos ellos elevados al cuadrado. Miren. 12 al cuadrado, 10 al cuadrado, hasta llegar a 12 al cuadrado. Y a todo eso le voy a restar esto de aquí, que es el factor de corrección, que es 1837, me parece que es. Y entonces yo tengo un valor de 68,93. Ese valor lo voy a ubicar aquí en la tabla y ya. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Están ahí, No, jóvenes? ingeniero. Bueno, No, ingeniero. ok, ya. Ahora vamos a calcular la suma de cuadrados para tratamientos. Una vez más, este valor ya lo tengo. N-1 para tratamientos, ¿cuánto es? 4. Pero solo estoy calculando, esto de aquí todavía no lo calculo, ¿no? Solo estamos en esta parte de aquí, en esto. Esto ya lo tenemos, 1837. Y ahora, ¿cómo calculo esto? Para el total tomé en cuenta cada uno, ¿no? Pero ahora me dice para tratamientos. ¿Qué debería tomar en cuenta de esta tabla? Si estos ya fueron tomados en cuenta, ¿qué me queda? Esto y esto. Los totales. Correcto, estos totales. Y me dice que tienen que ser ¿a qué? Al cuadrado. Entonces voy a calcular estos totales. 31 al cuadrado, más 41 al cuadrado, más 28 al cuadrado, etcétera, ¿no? Pero tengo que dividir aquí para ¿cuánto cada uno? Para 3, porque cada valor de estos proviene de 3 elementos. Miren, suma de cuadrados de tratamientos, lo identifico con T minúscula, es igual a estos valores elevados al cuadrado. ¿Por qué los divido para 3? Porque cada uno de ellos proviene de 3 valores. Y finalmente, le resto el factor de corrección y ese valor es 41,60. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ok, ese valor donde lo ubicamos aquí. Ahora, igual como hicimos con los grados de libertad, tengo un total y tengo un valor. ¿Cómo encuentro esto? Restando los dos por diferencia. Y ese valor es 27,33. ¿Ya? Eso sería, por decirlo de alguna manera, lo más difícil en los cálculos. Ahora sí, miren que estos valores que están aquí, los calculé con esta parte de la expresión, ¿sí? Ahora, ¿qué me falta? Dividir para n-1 y los n-1 están aquí. Por lo tanto, el cuadrado medio para tratamientos, ¿cómo lo obtengo? Dividiendo 41 para 4. Ahí está. El de acá, 27 para 10. Y como este no lo necesito, porque solo necesito los cuadrados medios entre tratamientos y del error, aquí no calculo nada. Y la relación F, que también la necesito, no es otra cosa que dividir los cuadrados medios de tratamientos para el cuadrado medio del error experimental, que no es otra cosa que la variación entre los tratamientos dividido para la variación dentro de los tratamientos. Al dividir estos dos valores, obtengo el valor de F, en este caso que es 3,81. Y con eso hemos concluido el cálculo del análisis de varianza de un diseño completamente al azar. ¿Preguntas? Esta explicación que la he realizado a detalle es la misma para todos los diseños. La diferencia es que aquí vamos a tener más fuentes de variación, pero eso lo veremos posteriormente. Pero va a ser igual el cálculo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la variación entre tratamientos con respecto al error experimental es 3.8 veces más. Nosotros tenemos que decidir con este valor si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula.
Y para ello, entonces, tenemos que buscar en la tabla este valor. Miren, ¿cómo lo obtuvimos? Al dividir esto para esto. Esto estaba en el numerador. ¿Cuáles son los grados de libertad del numerador entonces? 4, que están acá. Los grados de libertad del denominador, como dividimos para esto, es 10, que están aquí. Nosotros hemos fijado un alfa o nivel de significancia de 0,05. Con eso vamos a la tabla F. ¿Recuerdan en el curso anterior que vimos esto? Vamos a esta tabla, buscamos en el numerador 4 y en el denominador 10, y ese valor es 3,47,8. Es decir, si lo aproximamos a 2, sería 3,48. ¿Se entiende de dónde sale el valor ese de aquí? Este de aquí es el F calculado y este sería el F de la tabla. Es lo mismo de las pruebas de hipótesis. Por tanto, ya tenemos estos valores. Miren, este fue 3,48, este fue el de la tabla, que lo calculamos, y comparamos. Si el F calculado es mayor al F de la tabla, como en este caso, ¿qué quiere decir? Que este valor calculado de mis datos es mayor a un valor encontrado en la tabla. ¿Qué se concluye entonces? Que se rechaza la hipótesis nula. Y al rechazar la hipótesis nula, para identificar aquí, se coloca un asterisco. Si no se lograra rechazar, se pondría NS, que significa no significativo. Por ejemplo, vamos a suponer que en lugar de ser 3,81 fue 3,0. 3,0 no es mayor a este valor encontrado en la tabla. Por lo tanto, aquí se pondría no significativo. Pero en el presente caso, este valor es mayor a este. Entonces decimos que es significativo y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Veámoslo gráficamente, miren. Este es el punto crítico en la prueba F de varianzas y este punto crítico al nivel del 0,5 es 3,48. Pero nuestros cálculos nos dan un valor de, recuerden que esta es la zona de rechazo y esta de no rechazo. Nos da un valor mayor, que es por acá. ¿En qué zona cayó el 3,48? Perdón, el 3,81. Ese 3,81. Zona de rechazo. Claro, entonces se rechaza. Eso es la forma gráfica, ¿no? Aquí también se hacen otros cálculos. Miren, la media general de todo el experimento, el gran total fue 166 para 15 unidades experimentales. La media general del experimento es 11. La desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, miren. ¿Qué otro cálculo necesitamos? El coeficiente de variación. Miren. Coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido para la media y multiplicado por 100, y eso da 15%. Esa es la variación que tiene ese experimento. ¿Qué más necesito? ¿Recuerdan ustedes el error estándar de la media? No es otra cosa que este valor dividido para el número de repeticiones, que para este experimento son 3, ¿no? Entonces, y obtenemos la raíz cuadrada de todo esto y nos da 0,95. Este es el valor que lo dijo Franklin Gómez, ¿no? Franklin, Sí, ingeniero. ¿recuerda cuando usted expuso el ejercicio y dijo en la prueba de Duncan hay un valor de no sé cuánto le salió? Era este. Estos son cálculos adicionales que se requieren también al finalizar. ¿Qué conclusión llegamos entonces hasta ahora, jóvenes? Primero, que rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto, de los 5 tratamientos hay 2 que difieren, por lo menos, pueden ser más. ¿Cómo sabemos cuáles difieren? Hay que hacer otra prueba que se llama las pruebas de rangos múltiples, entre los cuales se encuentra la de Duncan. Eso lo veremos luego. Y ahora, ¿qué más tenemos de nuestro experimento? Que el promedio general es de 11,07, que tienen una desviación estándar de 1,65, porque esta sería la variación total, ¿no? La variación del experimento, perdón. El coeficiente de variación, este experimento tiene un 15% de variación y tiene un error estándar de las medias de 0,95. En una de las clases habíamos con ustedes interpretado este valor y también esto. ¿Recuerdan con los pollos?
que decíamos que el mayor porcentaje se encuentra entre una desviación y una desviación hacia arriba. Y eso era. ¿Preguntas, chicos? Ingeniero, una pregunta. ¿El error estándar no sería igual que el nivel de significancia? No. Recuerden que aquí el nivel de significancia... usted dice por el 0.95. No, es una Sí. coincidencia, ¿no? El error estándar que generalmente se fija en agricultura es 0,05. Y esto viéndolo así parece que es el complemento, pero no. Es otra cosa, son diferentes. Esta es la variación que tienen las medias. ¿Alguna otra Ingeniero. pregunta? ¿No? Entonces, ¿qué nos toca ahora? Como tenemos 5 tratamientos, necesitamos saber, una vez que hemos rechazado, quién con quién difiere. Y a eso se le denomina a la otra temática que son las comparaciones múltiples. Jóvenes, pero ya son las 10:23. ¿Tienen clases ustedes a continuación? Sí, ingeniero. Entonces vamos a ver en la próxima clase.